El aceite chisporroteaba en la sartén mientras preparaba las torrijas de mi madre, esas que Daniel adora desde niño. Era martes, uno de esos días de septiembre en Madrid, cuando el calor del verano se resiste a marcharse y el aire entra pesado por la ventana de nuestro piso en Carabanchel. Las 6:30 de la mañana, pero yo llevaba despierta desde las 5. No podía dormir. Mi hijo empezaba hoy su nuevo trabajo en la empresa de su suegro, y algo en mi pecho se apretaba como un puño invisible. «Huele de maravilla, mamá». La voz de Daniel me sobresaltó. Ahí estaba, mi niño, enfundado en su mejor traje, el que le compré para su graduación. Se había afeitado con esmero y llevaba el pelo engominado hacia atrás, como los ejecutivos de las películas. «Siéntate, que se te va a arrugar el traje», le dije mientras servía el café en la taza de siempre, esa que dice «al mejor hijo del mundo», y que él insiste en usar, aunque tiene el asa desportillada. Mientras lo miraba desayunar, con esa mezcla de nerviosismo y esperanza, brillándole en los ojos castaños que heredó de su padre, no pude evitar que los recuerdos me arrastraran. Roberto también desayunaba así, el día del accidente, con prisa pero sonriendo, prometiéndome que por la noche celebraríamos el cumpleaños de Daniel. 3 añitos iba a cumplir mi niño. Nunca llegamos a soplar esas velas. La grúa de la obra se desplomó a las 11 de la mañana. Me llamaron del hospital, pero cuando llegué ya no había nada que hacer. Roberto se fue, dejándome sola con un crío de 3 años, un alquiler que pagar y un título de auxiliar administrativo que no servía para nada sin experiencia. El seguro de la empresa dio para cubrir el entierro y poco más. Negligencia no demostrable, dictaminó el juez. Fueron años duros, Dios sabe que sí. Dejaba a Daniel con la vecina del tercero, la señora Remedios, que en paz descanse, y me iba a limpiar oficinas por las noches. 8 horas fregando suelos y vaciando papeleras en las torres de Azca para ganar lo justo. Por las mañanas, mientras Daniel estaba en el colegio, estudiaba contabilidad a distancia. Los libros me costaban casi tanto como la comida, pero yo tenía una promesa que cumplir. Mi hijo no iba a pasarse la vida con la espalda doblada como su padre. No iba a jugarse el pellejo en una obra por 4 perras. ¿En qué piensas, mamá? Daniel me devolvió al presente, limpiándose las migas de la comisura. En lo orgulloso que estaría tu padre, mentí a medias. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Complutense. Si él te viera. Daniel apretó mi mano sobre la mesa. Conoce esa mirada mía, la que se me escapa cuando hablo de Roberto. 30 años viuda, y todavía me tiembla la voz al nombrarlo. Todo saldrá bien, mamá. Don Alfonso confía en mí. Me lo dijo en la boda, ¿recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? La boda en el Parador de Chinchón, hacía ahora 1 año. Cristina radiante en su vestido de novia, que costó más que mi coche, y mi Daniel mirándola como si fuera la Virgen del Rocío. Alfonso Herrera me estrechó la mano con esa sonrisa de tiburón mal disimulada. Así que usted es la madre del novio. Trabajadora, me han dicho. Qué admirable sacar adelante sola a un hijo. Lo dijo como quien admira a un perro que ha aprendido a dar la pata. Supe en ese instante que aquel hombre despreciaba todo lo que yo representaba. Vi cómo miraba mi vestido del Corte Inglés, cómo su mujer Elena apenas me rozó los dedos al saludarme, cómo Cristina me presentaba a sus amigas diciendo, es la madre de Daniel, sin añadir nada más, como si yo fuera un mueble necesario, pero incómodo. Pero aguanté. Por mi hijo aguanté los comentarios velados durante el banquete, las miradas de soslayo,
los cuchicheos sobre la suegra de Carabanchel. Hasta mi cuñada Pilar me lo advirtió. Carmen, esa gente no es como nosotros. Pero Daniel estaba enamorado. ¿Y qué madre se interpone en la felicidad de su hijo? El tío Joaquín habría sabido qué decirme. Mi tío soltero, hermano de mi madre, que trabajó 50 años en Telefónica sin faltar un solo día. Vivía como un ermitaño en su piso de lavapiés, ahorrando cada peseta, invirtiendo en bolsa con la paciencia de un santo. Cuando murió en 2010, la sorpresa nos dejó sin habla. 800.000 euros en acciones y bonos del Estado. Todo para mí. Para que mi sobrina no tenga que fregar más suelos, decía el testamento. Con ese dinero pagué la carrera de Daniel. Nada de préstamos, nada de becas humillantes. Mi hijo estudió sin agobios, sin tener que trabajar en hamburgueserías para pagarse los libros. El resto lo invertí siguiendo los consejos del gestor del banco, un buen hombre que había sido amigo del tío Joaquín. Las acciones de Inditex, Santander y Telefónica fueron creciendo despacio pero seguro. Para 2019, aquellos 800.000 euros se habían convertido en 1,5 millones. Un dinero que nadie conocía, ni siquiera Daniel. Era mi secreto, mi red de seguridad, mi manera de honrar al tío Joaquín. Tengo que irme, mamá. Daniel se levantó, alisándose la corbata. No quiero llegar tarde el primer día. Lo acompañé hasta la puerta. Mi piso es pequeño, pero acogedor, con sus muebles de toda la vida y las fotos familiares cubriendo las paredes. En el recibidor, junto al espejo, cuelga la última foto de Roberto, sonriendo con su casco de obra. Daniel se detuvo un momento frente a ella. Hazlo sentir orgulloso, hijo. Siempre, mamá, siempre. Lo abracé fuerte, quizá demasiado. Olía a colonia cara, un regalo de los Herrera. Todo en él olía ahora a ese mundo nuevo al que yo no pertenecía, pero donde él parecía encajar. O eso creía yo. En Herrera Autopartes van a ver lo que vale un Ruiz, me dijo con esa sonrisa que me derrite el corazón. Ya verás, en 5 años seré director de operaciones. Vas a estar perfecto, cariño. Anda, vete ya, que coger el coche hasta Alcobendas en hora punta es un infierno. Lo vi alejarse por el pasillo hacia el ascensor. Alto, moreno, con esa forma de caminar decidida que tenía su padre. Se giró antes de entrar y me lanzó un beso. Yo se lo devolví, tragándome el nudo de la garganta. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. El piso quedó en silencio. Ese silencio espeso que conocen todas las madres cuando los hijos se van. Recogí la mesa del desayuno despacio, lavé los platos, ordené la cocina. Pero el desasosiego no se iba. Me senté en el sofá del salón, ese que compramos Roberto y yo a plazos cuando nos casamos. Las costuras están desgastadas y el color verde botella pasó de moda hace décadas, pero no lo cambio. Es de las pocas cosas que me quedan de cuando éramos una familia completa. Miré el reloj de pared, las 8:45. Daniel ya estaría llegando a Alcobendas, a ese polígono industrial donde está la nave de Herrera Autopartes. 120 empleados, me había dicho, orgulloso. Una empresa familiar que pasaría algún día a manos de Cristina y por extensión a las suyas. Algo me oprimía el pecho, una intuición, un mal presentimiento que no sabía explicar. Las madres tenemos un sexto sentido para el peligro. Lo desarrollamos desde que nuestros hijos dan los primeros pasos. Y yo sentía que mi Daniel caminaba hacia algo oscuro, algo que yo no podía ver, pero que me erizaba la piel. Me levanté y fui hasta mi dormitorio. Del cajón de la mesilla saqué la estampa de la Virgen de la Paloma que me dio mi madre antes de morir. No soy muy de iglesia, pero hay momentos en que una necesita agarrarse a algo.
Protégelo, musité, apretando la estampa entre las manos. Protégelo de la maldad de los hombres, de la soberbia de los poderosos. Que no lo humillen, que no lo pisoteen. Es un buen chico, virgencita. Es todo lo que tengo. El teléfono sonó sobresaltándome. Era Pilar, mi cuñada. ¿Ya se fue Daniel? Hace un rato. Estaba nervioso el pobre. Normal. Oye, Carmen, ¿tú te fías de esa gente? ¿Por qué lo dices? No sé, mujer. Es que el otro día me encontré a la Loli, la del quinto, ¿sabes? Su marido trabajó un tiempo en Herrera Autopartes. Dice que el tal Alfonso es un déspota, que trata a los empleados como basura. Se me heló la sangre, pero intenté disimular. Bueno, Pilar, tú sabes cómo es la gente, siempre exagerando. Sí, mujer, sí, pero ten los ojos abiertos. Ese niño tuyo es muy bueno, demasiado quizá, y los buenos son los que más sufren en esta vida. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Me asomé a la ventana que da a la calle Eugenio de Montijo. Abajo, la vida seguía su curso normal. Las vecinas volviendo del mercado, los jubilados en el banco de la plaza, los niños camino del colegio. Un martes cualquiera de septiembre en Carabanchel. Pero yo sabía que para nosotros ya nada sería normal. Lo supe en cuanto vi a mi hijo alejarse con su traje nuevo hacia un mundo que lo despreciaba por ser quien era. El hijo de una viuda de Carabanchel que fregó suelos para pagarle los estudios. Si alguien le hace daño a mi niño, pensé mientras apretaba los puños, conocerá lo que es capaz de hacer una madre. Lo juro por la memoria de Roberto. Lo juro por estas manos que han fregado 1000 suelos. Nadie va a pisar la dignidad de mi hijo mientras yo viva. El reloj marcaba las 8:30. En algún lugar de Alcobendas, Daniel estaría entrando por primera vez a Herrera Autopartes, con su carpeta de documentos y sus sueños de futuro. No sabía yo entonces que esos sueños estaban a punto de hacerse pedazos. Pero cuando una madre promete algo, el cielo y la tierra se mueven para que se cumpla. Y yo había hecho una promesa hacía 30 años, junto a la tumba de Roberto. Nuestro hijo tendría la vida digna que él no pudo darle, costara lo que costara. Las 11:30 de la mañana, 3 horas desde que Daniel se fue, y yo no había podido hacer nada útil. Intenté planchar, pero quemé una blusa. Puse la radio, pero las voces me molestaban. Di vueltas por el piso como un alma en pena, reorganizando cosas que no necesitaban ser reorganizadas. El mal presentimiento de la mañana se había convertido en una angustia física que me apretaba la garganta. Me senté en la cocina con la tercera taza de café. Las manos me temblaban tanto que tuve que dejarla en la mesa. No era normal, me decía. Es su primer día. Es normal estar nerviosa. Pero las madres sabemos cuando algo va mal con nuestros hijos. Es un instinto primitivo, animal, que no entiende de razones. A las 11:40 no pude más. Me puse la chaqueta de punto azul marino, la buena, y cogí el bolso. Si iba a ser el ridículo yendo a ver a mi hijo el primer día de trabajo, al menos iría presentable. El autobús 35 me dejaba en Moncloa, y desde allí podía coger el metro hasta Plaza de Castilla, y luego el 157 hasta Alcobendas. Lo había estudiado 1000 veces cuando Daniel consiguió el trabajo. Pero al final cogí mi Seat Ibiza del 2005. Las manos me sudaban sobre el volante mientras salía del garaje comunitario. El coche protestó cuando arranqué, como hace siempre, pero aguantó. Roberto siempre decía que los coches son como las personas. Si los tratas bien, te duran toda la vida. El tráfico en la M30 era fluido a esa hora. Mientras conducía, intentaba convencerme de dar media vuelta. ¿Qué excusa iba a poner? ¿Que se le había olvidado algo?
¿Que pasaba por allí? Ridículo. Pero el nudo en el estómago no me dejaba pensar con claridad. Solo veía la cara de Daniel en el desayuno, esa mezcla de ilusión y nerviosismo que me partía el alma. El polígono industrial de Alcobendas es un laberinto de naves grises todas iguales. Tardé 20 minutos en encontrar Herrera Autopartes S.A. Era una nave grande, con un cartel azul y plata en la fachada, y un parking delantero donde brillaban los Mercedes y BMW de la dirección. Aparqué mi Visa entre 2 furgonetas de reparto, como intentando esconderlo. La recepción olía a ambientador industrial y tenía esa frialdad de las empresas que quieren parecer más importantes de lo que son. Una chica rubia, con demasiado maquillaje, me miró desde detrás de un mostrador de cristal. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Vengo a ver a Daniel Ruiz. Es su primer día. La chica consultó algo en el ordenador con las uñas pintadas de rojo, repiqueteando sobre el teclado. Daniel Ruiz. Ah, sí. Está en servicios generales. Planta baja, al fondo del pasillo. Última puerta a la izquierda. Servicios generales. Algo no cuadraba. ¿No está en administración? La recepcionista me miró como si fuera tonta. No, señora. Aquí pone servicios generales. Si quiere hablar con él... No, solo quería saber dónde estaba. Me alejé del mostrador con las piernas flojas. Servicios generales. ¿Qué significaba eso? Daniel había estudiado administración y dirección de empresas. Se suponía que iba a trabajar en las oficinas, con los números, los balances, todo eso que había estudiado 5 años. El pasillo era largo y olía a desinfectante industrial. Pasé por delante de varias puertas con placas: contabilidad, recursos humanos, dirección comercial. Al fondo, como había dicho la recepcionista, una puerta sin placa. Solo un cartel plastificado que decía personal de limpieza. El corazón se me paró. Empujé la puerta despacio. Lo primero que vi fue la espalda de mi hijo. Llevaba un mono azul de trabajo, de esos que usan los operarios. Estaba de rodillas, con una esponja en una mano y una botella de lejía en la otra, fregando el suelo del cuarto de baño. El olor acre me golpeó como una bofetada. Pero mira que eres inútil. La voz de Alfonso Herrera me heló la sangre. ¿No te enseñó tu madre ni a fregar? Ah, claro, si ella era la que fregaba, no tú. Alfonso estaba en la puerta del baño con 2 hombres trajeados. Los 3 observaban a mi hijo como quien mira a un perro haciendo trucos. Daniel seguía fregando, la espalda tensa, sin levantar la vista. Es patético, dijo uno de los ejecutivos. ¿Este es tu yerno? ¿El universitario? Es lo único que este inútil sabe hacer. Alfonso se rió. Bueno, ni eso. Mira cómo deja las juntas. Habrá que enseñarle desde cero. Fue entonces cuando vi a Cristina. Estaba apoyada en la pared del pasillo, con su traje de chaqueta rosa palo y su melena rubia perfectamente peinada. Sonreía. Mi nuera, la mujer que había jurado amar y respetar a mi hijo, sonreía mientras lo veían humillado. Daniel levantó la cabeza en ese momento y nuestros ojos se encontraron. Nunca en mi vida olvidaré esa mirada. Mi niño, mi hombrecito valiente que nunca lloraba, tenía los ojos arrasados en lágrimas. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre el mono azul, sobre la mancha de lejía que le había salpicado el pecho. Me quedé paralizada. 30 años de rabia contenida, de humillaciones tragadas, de sí señor, y como usted diga, todo bullía dentro de mí como lava. Podría haber entrado como un vendaval, podría haber cogido a mi hijo y sacarlo de allí, podría haber dicho todo lo que pensaba de aquella gentuza. Pero no lo hice, porque en ese instante de furia ciega
una voz fría en mi cabeza me dijo: observa, recuerda, esto tendrá un precio. Alfonso me vio entonces. Su sonrisa se ensanchó como la de un gato que ha cazado un ratón. Vaya, pero si es la señora Ruiz. ¿Viene a ver cómo su licenciadito aprende el negocio desde abajo? Me acerqué despacio. Cada paso era una batalla contra mi instinto de madre que gritaba por proteger a su cría. Miré a Alfonso a los ojos, esos ojos pequeños y crueles que brillaban de satisfacción. Solo pasaba por aquí. Mi voz sonó extrañamente tranquila. ¡Qué casualidad! Alfonso se volvió hacia los ejecutivos. Les presento a la suegra. Viuda, la pobre. Sacó adelante al chico ella sola. Fregando suelos, ¿verdad? Como madre, como hijo. Los dos hombres rieron. Cristina se acercó y me dio 2 besos fríos en las mejillas. Hola, Carmen. No esperábamos visitas el primer día. Miré a Daniel. Había vuelto a bajar la cabeza y seguía fregando, pero vi cómo le temblaban los hombros. Mi niño se estaba rompiendo por dentro y yo no podía hacer nada. Todavía no. Daniel aprende rápido, dijo Alfonso. En unos meses quizá pueda pasar a barrer el almacén, si se esfuerza, claro. Mi hijo siempre se ha esforzado, dije. ¿Ah, sí? Pues habrá que verlo. Los títulos universitarios están muy bien, pero aquí lo que cuenta es la valía real. Y algunos, miró a Daniel con desprecio, simplemente no la tienen. Me di media vuelta. Si me quedaba un segundo más, iba a hacer algo de lo que no me arrepentiría, pero que podría perjudicar a Daniel. Caminé hacia la salida con la espalda recta y la vista al frente. Detrás de mí oía las risas, los comentarios crueles, el chapoteo del agua con lejía. En el parking me temblaban tanto las manos que no acertaba con la llave del coche. Me senté al volante y me permití un momento, solo uno, de debilidad. Las lágrimas corrían por mi cara mientras golpeaba el volante con los puños. Mi hijo, mi Daniel. Lo que me había costado sacarlo adelante, las noches sin dormir, los trabajos humillantes, todo para que acabara de rodillas, limpiando los retretes de un desgraciado que no valía ni la suela de sus zapatos. Pero las lágrimas duraron poco. Las sequé con el dorso de la mano y saqué el móvil. Busqué en la agenda el número que llevaba años sin marcar. Javier Sánchez, el abogado que había llevado lo poco que hubo del caso de Roberto. Un buen hombre que siempre me dijo que si necesitaba algo, lo que fuera, lo llamara. Javier, soy Carmen Ruiz. Sí, la viuda de Roberto. Necesito un favor. Grande. Carmen, qué alegría oírte. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Miré hacia la nave de Herrera Autopartes. En algún lugar ahí dentro, mi hijo seguía fregando baños, mientras su mujer y su suegro se reían de él. Necesito información sobre una empresa. Herrera Autopartes. Todo lo que puedas conseguir. Situación financiera, deudas, problemas legales, todo. Y Javier, discreción absoluta. Nadie puede saber que yo estoy detrás de esto. ¿Puedo preguntar por qué? Cerré los ojos y vi de nuevo la cara de Daniel, esas lágrimas que no había derramado ni cuando murió su padre. Porque hay deudas que se pagan con dinero, Javier, y hay otras que se pagan con dignidad. Y alguien va a aprender la diferencia. Entendido. Dame una semana. Gracias. Te pagaré lo que sea. No te preocupes por eso ahora. ¿Estás bien, Carmen? Estaré bien cuando termine lo que tengo que hacer. Colgué y arranqué el coche. Mientras salía del polígono, una certeza se instaló en mi pecho como una piedra. Alfonso Herrera había cometido el peor error de su vida. Había humillado a mi hijo delante de mí. Y eso,
en mi barrio, en mi mundo, se paga. La vuelta a casa fue borrosa. Conducía en automático mientras mi mente trabajaba. El dinero del tío Joaquín. 1,5 millones de euros bien invertidos. Siempre pensé que sería para la vejez, para dejarle algo a Daniel cuando yo faltara. Pero hay cosas más importantes que el dinero. Está la dignidad. Y si había que gastar hasta el último céntimo en devolverle la dignidad a mi hijo, lo haría. Llegué a casa y me quité la chaqueta buena. La colgué con cuidado en el armario. Me puse el delantal y empecé a cocinar. Albóndigas en salsa, las favoritas de Daniel. Cuando llegara destrozado, cuando me contara entre lágrimas lo que había pasado, yo estaría ahí, como siempre. Como cuando se caía en el parque y venía con las rodillas peladas. Como cuando los niños del colegio se burlaban de él por no tener padre. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, mientras lo consolaba, mientras le decía que todo iba a estar bien, yo ya estaría planeando. Porque una madre hace lo que sea por su hijo. Lo que sea. Y Alfonso Herrera iba a descubrir lo que significa lo que sea. Eran las 9 de la noche cuando oí la llave en la cerradura. Llevaba horas esperando. Las albóndigas recalentadas 3 veces. El mantel puesto y quitado porque no sabía si tendría hambre. Me levanté del sofá, donde fingía ver la televisión, y lo esperé en el recibidor. Daniel entró arrastrando los pies. El mono azul de trabajo estaba manchado de lejía y otras porquerías que no quise identificar. Pero fue el olor lo que me golpeó. Ese olor acre, químico, que se te mete en la nariz y no sale. El mismo olor que yo llevé pegado a la piel durante años. Mamá. No dijo más. Se derrumbó en mis brazos como cuando era pequeño y venía del colegio con el corazón roto. Pero ahora no era un niño de 7 años con las rodillas peladas. Era un hombre de 30, con su título universitario y sus sueños hechos pedazos, llorando contra el hombro de su madre, mientras el olor a lejía nos envolvía a los dos. Ya está, mi niño, ya está. Ven, vamos a la cocina. Lo llevé casi a rastras hasta la mesa. Se dejó caer en la silla como un muñeco sin hilos. Le serví un vaso de agua que bebió de golpe. Y luego otro. Las manos le temblaban. No entiendo nada, mamá. Su voz sonaba rota. Me dijeron que era el periodo de prueba. 3 meses para conocer la empresa desde abajo. Que todos habían pasado por eso. ¿Todos? Eso dijo don Alfonso, que hasta él había empezado limpiando cuando su padre fundó la empresa. Pero mamá, se le quebró la voz otra vez. Me pagan 600 euros al mes. 600 euros por limpiar baños y fregar suelos 8 horas al día. 600 euros, menos que el salario mínimo. Menos de lo que yo ganaba hace 30 años fregando oficinas. Me mordí el labio para no soltar la retahíla de insultos que tenía atravesados en la garganta. ¿Y Cristina? ¿Qué dice tu mujer de todo esto? Daniel bajó la mirada. Se quitó el mono con movimientos torpes y lo dejó en el suelo, como si le quemara llevarlo puesto. Debajo llevaba una camiseta blanca, que también olía a productos químicos. Dice que no sea orgulloso, que su padre me está probando, que si aguanto y demuestro humildad, me subirá a administración. ¿Humildad? No pude contenerme. ¿Más humildad que fregar retretes con un título universitario? No grites, mamá, por favor. Me senté frente a él y le cogí las manos. Las tenía ásperas, con pequeñas quemaduras de la lejía. Manos de trabajador, no de licenciado en administración de empresas.
Perdona, hijo, es que me duele verte así. Esta mañana empezó y se calló. Me miró con esos ojos castaños tan parecidos a los de su padre. Tú estabas allí, ¿verdad? Te vi. Asentí. No tenía sentido mentirle. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me sacaste de allí? La pregunta me atravesó el corazón como un cuchillo. Mi niño pensaba que lo había abandonado, que había permitido su humillación sin hacer nada. Si supiera lo que me costó no entrar como una fiera. Porque a veces, hijo, hay que ser más listo que fuerte. Tu padre era fuerte, y mira cómo acabó. Yo prefiero ser lista. Le calenté las albóndigas, pero apenas las probó. Se duchó durante casi 1 hora, como si quisiera arrancarse el olor y la humillación de la piel. Cuando salió, con el pijama viejo que guarda aquí para las noches que se queda, parecía haber envejecido años. Mañana no voy, dijo de pronto. Sí vas. ¿Qué? Mañana vas, y pasado, y todos los días que haga falta hasta que yo te diga que pares. Confía en tu madre, Daniel. ¿Alguna vez te he fallado? Me miró largo rato, intentando entender, pero no podía contarle nada. Todavía no. Solo lo abracé hasta que se durmía en el sofá, agotado. Lo tapé con la manta de ganchillo que hizo mi madre y me quedé mirándolo. Dormido parecía otra vez mi niño pequeño, ese que me preguntaba cuándo volvería papá del cielo. 4 días después, Javier Sánchez vino a casa. Era viernes por la tarde y Daniel estaba en el infierno de Alcobendas, fregando suelos para mayor gloria de su suegro. Preparé café y nos sentamos en la mesa de la cocina. Javier había envejecido bien, con esas canas que le daban un aire distinguido y el mismo gesto serio de siempre. Carmen, lo que he encontrado es interesante. Abrió su maletín y sacó una carpeta. Herrera Autopartes está técnicamente en quiebra. Explícate. Deudas por valor de 3 millones de euros. 2 demandas de proveedores por impago. Las 3 plantas de producción operando al 30% de capacidad. Han perdido los contratos principales con SEAT y Renault por incumplimiento de entregas. Cogí los papeles y los estudié. Balances, cuentas de resultados, informes de auditoría. Alfonso Herrera había destrozado en 10 años lo que su padre tardó 40 en construir. ¿Cómo es posible? Si en la boda presumían de ser los reyes del repuesto de automóvil. Mala gestión, Carmen. Alfonso Herrera es de esos empresarios que se creen más listos que nadie. Invirtió en ampliaciones innecesarias, compró maquinaria carísima que no usa nadie y, sobre todo, Javier me miró por encima de las gafas. Se ha gastado una fortuna en mantener un tren de vida que no puede permitirse. 2 Mercedes, un BMW, la casa en La Moraleja, el apartamento en Marbella. ¿Y los trabajadores? Llevan 3 meses con retrasos en las nóminas. Los operarios de planta cobran cuando pueden. Por eso tu hijo cobra 600 euros, Carmen. Es lo único que pueden permitirse pagar a alguien nuevo. Me levanté y fui hasta la ventana. En la calle, la vida seguía. Una vecina paseaba al perro. 2 niños jugaban al balón. El mundo normal, ese donde la gente no humilla a otros por placer. ¿Cuánto tiempo les queda? 6 meses como mucho. Menos si los acreedores se ponen serios. El banco ya les ha denegado una ampliación de crédito. El teléfono sonó en ese momento. Era un número que no conocía. Carmen, soy Cristina. La voz de mi nuera sonaba dulce como el almíbar, falsa como ella. Hola, Cristina. Quería ver contigo sobre Daniel. Está siendo muy terco, ¿sabes? Mi padre solo quiere lo mejor para él, pero tu hijo es demasiado orgulloso.
¿Orgulloso por limpiar baños? No seas así, Carmen. Todos hemos pasado por eso. Es la forma de mi padre de enseñar el valor del trabajo duro. Si Daniel aguanta, si demuestra que puede con todo, mi padre lo recompensará. Te lo prometo. Mentirosa. La oía sonreír al otro lado del teléfono, mientras su marido se destrozaba la espalda fregando suelos. Ya veremos, Cristina. Dale recuerdos a tu padre. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Javier me miraba con curiosidad. ¿La nuera? La muy... me contuve. Dice que es una prueba, que si aguanta, lo subirán. Carmen, ¿qué estás planeando? Lo miré. Javier era un buen hombre. Había sido más que correcto con lo de Roberto. Podía confiar en él. ¿Cuánto costaría comprar Herrera Autopartes? Se atragantó con el café. ¿Perdona? ¿Has oído bien? ¿Cuánto? Carmen, no puede estar hablando en serio. Tengo 1,5 millones de euros, Javier. El dinero del tío Joaquín, bien invertido. ¿Es suficiente? Se quitó las gafas y las limpió despacio. Ese gesto que hacía cuando necesitaba pensar. Con esa deuda, si alguien ofreciera 2,5 millones para quedarse con la empresa y asumir las deudas, Alfonso Herrera besaría el suelo. Pero Carmen, es una locura. Esa empresa está muerta. La empresa me da igual. Lo que quiero es otra cosa. ¿Venganza? Justicia. Esa noche, cuando Daniel llegó oliendo a lejía y con una quemadura nueva en la mano, Elena Herrera llamó a casa. La puse en altavoz para que Javier, que se había quedado a cenar, pudiera oír. «Carmen, querida». Su voz destilaba condescendencia. «Me ha dicho Cristina que has estado un poco brusca con ella». «¿Perdón?» «Mira, sé que esto es duro para ti. Ver a tu hijo trabajando en servicios generales. Pero los negocios son así, querida. Hay que curtirse. Mi Alfonso también pasó por eso». «Tu Alfonso heredó la empresa de su padre». «Bueno, sí, pero trabajó duro para mantenerla. Y mira dónde estamos ahora. Daniel tiene suerte de poder aprender de él. En 6 meses, si demuestra que vale, quizá pueda pasar al almacén. Y de ahí, ¿quién sabe?». 6 meses. Se creían que mi hijo iba a aguantar 6 meses de humillaciones por la promesa de pasar de fregar baños a cargar cajas. Miré a Daniel, que había palidecido al oír a su suegra. «Elena, agradezco tu llamada. Dale las gracias a Alfonso por la oportunidad». «Así me gusta. Ya verás cómo todo sale bien. Los Herrera siempre cuidamos de la familia, aunque algunos», rió con esa risa de hiena que tiene, «tarden más en demostrar que lo merecen». Colgué y miré a Javier. Él asintió despacio. «De acuerdo, Carmen, te ayudaré. Pero necesitamos un plan y discreción absoluta». Daniel nos miraba sin entender nada. «¿Mamá? ¿Qué está pasando?». Me senté a su lado y le cogí la cara entre las manos. Mi niño, mi vida, con sus manos quemadas por la lejía y su dignidad pisoteada. «¿Confías en mi hijo?». «Siempre, mamá, pero...». «Entonces aguanta, un poco más. Y te prometo, te juro por la memoria de tu padre, que nadie volverá a humillarte. Nadie». Esa noche, mientras Daniel dormía su sueño exhausto, Javier y yo empezamos a trazar el plan. Había que crear una empresa fantasma, buscar testaferros, mover el dinero sin levantar sospechas. Sería complicado, pero no imposible. En la mesa de mi cocina, entre los restos de la cena y las tazas de café frío,
nació la venganza. No, la justicia. Porque cuando alguien humilla a tu hijo, cuando se ríe de su dolor, cuando lo trata peor que a un perro, entonces una madre hace lo que tiene que hacer. Y yo iba a hacer lo que tenía que hacer. Alfonso Herrera había despertado algo que llevaba 30 años dormido. La Carmen que fregó suelos para sacar adelante a su hijo. La Carmen que enterró a su marido y siguió adelante. La Carmen que no se rinde nunca. Nadie humilla a mi hijo. Nadie. Octubre llegó con esa lluvia fina de Madrid que cala los huesos. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche en mi cocina, cuando Javier y yo empezamos a trazar el plan. 3 semanas que para mí fueron de preparación meticulosa y para mi hijo un calvario que lo estaba consumiendo por dentro. Ya está. Javier entró en mi casa con una sonrisa de satisfacción. Inversiones Castellana S.L. está oficialmente constituida. Dejó sobre la mesa de la cocina una carpeta con todos los documentos. La abrí con manos temblorosas. Ahí estaba. Una empresa fantasma con sede en un despacho de la calle Serrano, que solo existía en papel, pero que sería el instrumento de mi justicia. Los testaferros están listos, continuó Javier. Marcos Villanueva, constructor retirado con dinero de sobra. Patricia Morente, exportadora de vino, muy respetada en el sector. Y Luis Mendoza, inversor inmobiliario. Los 3 tienen motivos creíbles para querer diversificar en el sector de automoción. ¿Saben que yo estoy detrás? Solo saben que hay un inversor principal que prefiere mantenerse anónimo. Les he garantizado una comisión del 2% por prestarse al juego. Gente seria, Carmen. No habrá filtraciones. Mientras repasábamos los detalles legales, mi mente no podía dejar de pensar en Daniel. Cada noche llegaba más delgado, más callado. Ya no lloraba, era peor. Se había resignado a su humillación, como un animal herido que ya no lucha. Cristina llamaba cada vez menos, y cuando lo hacía, era para recordarle lo afortunado que era de tener trabajo en los tiempos que corren. El análisis de la empresa es devastador. Javier sacó otro informe. He contratado a una auditora independiente. Herrera Autopartes vale, siendo generosos, 800.000 euros. Y eso si alguien quisiera quedarse con ese desastre. Pero nosotros vamos a ofrecer 2,5 millones. Es una locura, Carmen. Estás tirando tu dinero. No estoy comprando una empresa, Javier. Estoy comprando justicia. Noviembre trajo el frío y con él el deterioro definitivo de mi hijo. Había adelgazado 10 kilos en 3 meses. Los pómulos se le marcaban en la cara y tenía esa mirada perdida de los que han dejado de esperar algo bueno de la vida. Pero lo peor no era verlo físicamente destrozado. Lo peor era ver cómo se apagaba su luz interior. Esa chispa que siempre tuvo, incluso cuando éramos pobres y no teníamos ni para comprar libros. Una noche, a mediados de mes, llegó más tarde de lo habitual. Entró en casa arrastrando los pies y se dejó caer en el sofá sin siquiera quitarse ese maldito mono azul que ya era parte de su piel. ¿Ha cenado?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Cristina tenía cena de empresa, con su padre, con los jefes de departamento. Yo no estaba invitado, claro. Los de limpieza no van a esas cenas. Me senté a su lado. Olía a lejía y a tristeza. Daniel, mírame. Levantó esos ojos que ya no eran los de mi hijo. Eran los ojos de alguien que ha perdido la esperanza. ¿Sabes lo que me dijo hoy?
Su voz era un susurro. Que su padre me está enseñando humildad. Que soy demasiado soberbio por haber estudiado una carrera. Que necesito aprender mi lugar en el mundo. ¿Y cuál es tu lugar según ella? ¿Dónde estoy? Fregando. Me dijo que algunos nacen para mandar y otros para obedecer, y que yo tenía que aceptar mi destino, que su padre me estaba haciendo un favor al enseñármelo. La rabia me subió por la garganta como bilis. Cristina, esa víbora con cara de ángel, estaba destrozando psicológicamente a mi hijo, con la misma crueldad calculada que su padre. ¿Y tú qué le dijiste? Nada, mamá. ¿Qué iba a decirle? Tiene razón. Soy un fracasado que limpia baños. Eso es lo que soy. Lo abracé fuerte, sintiendo sus huesos bajo el mono. Mi niño, mi orgullo, reducido a esto. Pero no por mucho tiempo. Los papeles estaban casi listos. Javier había conseguido acceso a información confidencial. Herrera Autopartes debía ahora 3.700.000 euros. Los acreedores estaban a punto de ejecutar. Alfonso Herrera estaba contra las cuerdas. Aguanta un poco más, hijo. Solo un poco más. ¿Para qué, mamá? ¿Para qué aguantar? No podía decirle. Todavía no. Pero el plan estaba en marcha y nada lo iba a parar. El punto de quiebre llegó un jueves de finales de noviembre. Yo estaba en casa revisando con Javier los últimos detalles de la oferta, cuando sonó mi móvil. Era Daniel. Nunca llamaba en horario de trabajo. «Hijo, ¿qué pasa?» «Me voy, mamá. No aguanto más». Me voy ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Daniel, háblame. Su voz sonaba entrecortada, como si estuviera corriendo. Habían venido unos clientes alemanes, importantes, de BMW. Alfonso me hizo limpiar los baños del área de reuniones, mientras ellos estaban allí. Y luego me llevó a la sala. Me presentó, mamá. Me presentó como su yerno, mientras yo llevaba el mono sucio y apestaba a lejía. Les dijo: «Este es mi yerno. Le enseño que aquí todos empezamos desde abajo». Y se rieron, mamá. Todos se rieron. Cristina estaba allí, con su traje de ejecutiva, y se reía con ellos. «¿Dónde estás ahora?» «En el parking. Acabo de darle las llaves a seguridad. Me han dicho que pase mañana por administración a recoger mi liquidación. Ni siquiera me dejan entrar a recogerla ahora, como si fuera un ladrón». «Ven a casa, hijo. Ven a casa ya». Javier me miraba preocupado. Le hice un gesto para que esperara y fui a mi dormitorio. Del fondo del armario saqué la carpeta donde guardaba toda la documentación de mis inversiones. 1,5 millones de euros. El futuro de mi hijo. Su herencia. Todo iba a desaparecer en esta jugada. Pero había cosas más importantes que el dinero. Cuando Daniel llegó, venía desencajado. Por primera vez en 3 meses no llevaba el mono azul. Se lo había quitado en el parking y lo había tirado a la basura. Venía en camiseta, tiritando de frío y de rabia. «Se acabó», dijo nada más entrar. «Se acabó, mamá. Prefiero morirme de hambre que seguir así». «Has hecho bien, hijo. Has hecho bien». Javier carraspeó desde el sofá. «Daniel, soy Javier Sánchez, abogado de tu madre». Mi hijo lo miró sin entender. «¿Abogado? ¿Para qué necesitas un abogado, mamá?» «Siéntate, Daniel. Hay algo que debes saber». Pero en ese momento sonó el timbre. Insistente, agresivo. Miré por la mirilla y allí estaba Cristina, con su perfecto traje rosa y su perfecta melena rubia, golpeando la puerta como si quisiera tirarla abajo. Abre, Daniel. Sé que estás ahí. Tu coche está abajo. Daniel fue a abrir, pero lo detuve. «No, que espere». «Mamá, es mi mujer». Que espere.
El timbre siguió sonando. Cristina empezó a gritar. «Eres un cobarde, Daniel, un cobarde y un desagradecido. Has avergonzado a mi familia». Los vecinos empezarían a asomarse pronto. No me quedó más remedio que abrir. Cristina entró como un vendaval, con la cara desencajada por la rabia. «¿Cómo te atreves?», le gritó a Daniel. «¿Cómo te atreves a irte así? Mi padre te dio una oportunidad». ¿Una oportunidad? Daniel por fin explotó. Me tuvo 3 meses limpiando baños por 600 euros. Era una prueba y la has suspendido. Eres débil, Daniel, débil y patético. Mi padre tenía razón sobre ti. Fue entonces cuando intervine. Me puse entre mi hijo y esa arpía, con toda la calma que 30 años de tragarse insultos me habían enseñado. Tu padre es un mal empresario, que está a punto de perder todo, Cristina. Se quedó pálida. ¿Qué has dicho? Lo que has oído. Herrera Autopartes está en quiebra. Tu padre debe casi 4 millones de euros. En 2 meses los acreedores ejecutarán y os quedaréis en la calle. Eso es mentira. Mi padre es un empresario de éxito. Javier se aclaró la garganta desde el sofá. Señora Herrera, me temo que su suegra está bien informada. Es de dominio público en los círculos financieros. Cristina lo miró como si acabara de notar su presencia. ¿Y usted quién es? Javier Sánchez, abogado. Y le sugiero que baje el tono. Está usted en casa ajena. La vi descomponerse. La perfecta Cristina Herrera, la niña mimada que nunca había tenido un no, de pronto se enfrentaba a la realidad. Y la realidad era que su mundo de privilegios estaba a punto de derrumbarse. Esto es culpa tuya, me señaló con un dedo tembloroso. Has envenenado a Daniel contra nosotros, contra mí. No, Cristina, tú solita lo has conseguido. Tú y tu padre. Os demandaremos por abandono del puesto de trabajo, por favor. Javier se levantó con una carpeta en la mano. Aquí tengo documentado el salario ilegal que pagaban al señor Ruiz, menos del salario mínimo interprofesional. También tengo testimonios de las condiciones laborales. ¿Seguro que quieren ir a juicio? Cristina nos miró a los 3. Por primera vez desde que la conocí, vi miedo en sus ojos. Miedo real. Daniel. Su voz cambió, se volvió melosa. Cariño, vamos a casa. Hablemos tranquilos. Seguro que mi padre... No, una palabra. Una sola palabra de mi hijo, pero dicha con una firmeza que no le había oído en meses. ¿No? Vete, Cristina. Vete y no vuelvas. Eres mi marido. Ya no. No después de esto. Me viste humillado, hundido, y te reíste. Te reíste con ellos. Eso no lo hace una esposa. Eso no lo hace alguien que te quiere. Cristina se fue dando un portazo que retumbó en todo el edificio. Daniel se derrumbó en el sofá, temblando. Pero ya no era el temblor del miedo o la humillación. Era el temblor del que por fin se ha quitado un peso de encima. Al día siguiente, Daniel fue a recoger su liquidación. 450 euros por 3 meses de trabajo. Una miseria. Un insulto final. Alfonso ni siquiera se dignó a recibirlo. Mandó a una secretaria con el sobre. Mientras tanto, Javier ultimaba los detalles. Los testaferros estaban preparados. La oferta estaba lista. 2,5 millones por el 75% de Herrera Autopartes. Una oferta que Alfonso no podría rechazar, no con los acreedores respirándole en la nuca. La reunión está fijada, me informó Javier esa tarde. 3 de diciembre, Hotel Palace.
Alfonso ha aceptado reunirse con los representantes de Inversiones Castellana. ¿Sospecha algo? Nada. Está desesperado, Carmen. Tan desesperado que no hace preguntas. Solo ve el dinero que puede salvarlo. Miré por la ventana de mi piso. Daniel estaba abajo, en el parque, sentado en un banco. Llevaba 3 días sin salir de casa, más que para eso. Sentarse en el parque y mirar al vacío. Pero se recuperaría. Yo me encargaría de eso. ¿Estás segura de esto, Carmen? Javier me puso una mano en el hombro. Una vez firmados los papeles, no hay vuelta atrás. Es mucho dinero. ¿Sabes qué es lo único que lamento, Javier? ¿Qué? Que Roberto no esté aquí para verlo. Le habría encantado ver la cara de Alfonso Herrera cuando descubra quién le ha comprado la empresa. Javier sonrió. Algo me dice que donde quiera que esté, lo está disfrutando. Esa noche cociné la cena favorita de Daniel, pollo al ajillo como lo hacía su abuela. Comimos en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la derrota, era el silencio antes de la tormenta. «Mamá», dijo de pronto, «¿qué está pasando? ¿Por qué tienes un abogado? ¿Qué es eso de Inversiones Castellana?» Lo miré a los ojos. Mi hijo merecía saber parte de la verdad. ¿Confías en mí? Siempre. Entonces espera unos días más, solo unos días más, y te prometo que los Herrera pagarán por cada lágrima que has derramado. Daniel me cogió la mano sobre la mesa. ¿Qué has hecho, mamá? Lo que cualquier madre haría, proteger a su hijo, cueste lo que cueste. El 3 de diciembre estaba cada vez más cerca. Alfonso Herrera creía que había encontrado su salvación. No sabía que estaba a punto de encontrarse con su verdugo. Y ese verdugo tenía mi cara. Nadie humilla a mi hijo. Nadie. El Hotel Palace de Madrid imponía con su fachada bella arte, pero yo no estaba para admirar arquitectura. Era 3 de diciembre, las 10 de la mañana, y llevaba esperando este momento desde que vi a mi hijo de rodillas fregando baños. Me había puesto mi mejor traje, el negro que compré para la boda de Daniel, y los zapatos de tacón que solo uso en ocasiones especiales. Si iba a hacer justicia, lo haría con dignidad. Esperé en el bar del hotel mientras Javier y los testaferros se reunían con Alfonso en la sala de juntas del segundo piso. Había ensayado este momento 1000 veces, pero ahora que estaba aquí, las manos me temblaban. Pedí un café que no pude tocar. A las 10:30 mi móvil vibró. Un mensaje de Javier. Todo va según lo previsto. Están negociando. Alfonso Herrera había llegado puntual, según me contó después Javier. Traía a su abogado, un tipo estirado del bufete Ramírez y Asociados, y a su contable, una mujer con cara de pocos amigos que no paraba de revisar papeles. Alfonso vestía su mejor traje, pero se le notaba la desesperación en los ojos hundidos y en cómo se aflojaba la corbata cada 5 minutos. Señores, había empezado Marcos Villanueva, el constructor que hacía de portavoz de mis testaferros. Como saben, Inversiones Castellana está interesada en entrar en el sector de la automoción. Su empresa, pese a las dificultades actuales, tiene una infraestructura que nos interesa. Alfonso había sentido como un perro ansioso. Según Javier, sudaba a pesar del aire acondicionado de la sala. Nuestra oferta inicial era de 2,5 millones, continuó Patricia Morente, la exportadora. Sin embargo, después de analizar los números, Alfonso palideció. Seguro que pensó que iban a bajar la oferta, que iban a dejarlo tirado como la basura que era. Hemos decidido mejorarla.
2.800.000 euros por el 75% de Herrera Autopartes. El silencio que siguió fue, según me contaron, espeso como el alquitrán. Alfonso miró a su abogado, luego a su contable. Los dos asintieron. Era más de lo que podía soñar en su situación. Hay algunas condiciones que querríamos discutir, empezó Alfonso, con esa voz de vendedor que también conocía yo. No hay nada que discutir, cortó Luis Mendoza, el inversor inmobiliario. La oferta es esta. ¿La acepta o nos vamos? Otro mensaje de Javier. Va a firmar. Está desesperado. Me levanté del bar y me dirigí al ascensor. Cada paso era una victoria sobre 30 años de humillaciones. De sí, señor, de agachar la cabeza. El ascensor subió despacio, como si el universo quisiera darme tiempo para saborear el momento. En la sala, Alfonso estaba firmando el acuerdo preliminar cuando Javier dijo las palabras mágicas. Antes de continuar, debo consultar con nuestra inversora principal. Ha insistido en estar presente para el cierre del acuerdo. ¿Inversora principal? Alfonso levantó la cabeza. Pensé que ustedes... Nosotros somos representantes, señor Herrera. La persona que realmente está comprando su empresa ha preferido mantenerse en la sombra, hasta ahora. Fue entonces cuando entré. El tiempo pareció detenerse. Vi cómo la cara de Alfonso pasaba de la confusión al reconocimiento, del reconocimiento al shock, del shock a algo que se parecía mucho al terror. Se levantó de la silla tan rápido que la tiró hacia atrás. ¿Tú? Buenos días, Alfonso. Mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. O debería decir, buenos días, socio. Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que le correspondía al que mandaba. Los testaferros se apartaron respetuosamente. Habían cumplido su papel. ¿Qué significa esto? La voz de Alfonso era un graznido. Significa que yo soy quien compra tu empresa. Yo, Carmen Ruiz, la viuda que fregaba suelos, la madre del inútil al que tuviste limpiando baños por 600 euros. Esto es un fraude. No puedes... ¿No puedo qué? Saqué mis propios papeles. ¿No puedo tener dinero? ¿No puedo invertir? ¿No puedo comprar una empresa en venta? Todo es perfectamente legal, Alfonso. Tu abogado puede confirmarlo. El abogado de Alfonso revisaba los papeles con manos temblorosas. La contable había palidecido. Sabían que todo estaba en orden, que no había escapatoria. «Esto es venganza», escupió Alfonso. «No», me recosté en la silla. «Esto es justicia. Tú humillaste a mi hijo. Lo trataste peor que a un perro. Te reíste de él, de su educación, de sus sueños. Y lo hiciste porque podías, porque creíste que éramos basura que podías pisar. ¿Los negocios son así? No, los negocios no son así. Tú eres así. Un mal empresario que heredó lo que no supo mantener. Un hombre pequeño que necesita humillar a otros para sentirse grande». Me levanté y caminé alrededor de la mesa. Alfonso se encogió en su silla como si temiera que fuera a pegarle. No lo haría. Mi venganza era mucho más refinada. «Pero soy generosa», continué. «No voy a dejarte en la calle. Te ofrezco un puesto en la nueva estructura de la empresa». Un destello de esperanza cruzó sus ojos. ¿Un puesto? Asesor senior, 1.500 euros al mes, horario de 8 a 5. Reportará directamente al nuevo director general. ¿1.500?
Eso es una miseria. Yo ganaba... Ya sé lo que ganabas mientras tu empresa se hundía, mientras debías millones, mientras pagabas a mi hijo 600 euros por fregar tus baños. 1.500 es generoso para alguien en tu situación. No lo aceptaré. Prefiero morirme de hambre. Como quieras. Me encogí de hombros. Pero piensa en Elena, en Cristina. ¿Cómo van a mantener su tren de vida cuando embarguen vuestra casa de La Moraleja? Porque sabes que eso es lo siguiente, ¿verdad? Los acreedores irán a por todo lo que tenéis. Vi cómo la realidad lo golpeaba como un puñetazo. Sin la venta de la empresa, lo perdería todo. Con ella, al menos los acreedores cobrarían y él podría empezar de cero. De cero, a sus 54 años, con una familia acostumbrada al lujo. Eres una bruja, susurró. No, soy una madre. Y las madres protegemos a nuestros hijos. Siempre. Alfonso se levantó tambaleándose. Su abogado y su contable recogieron los papeles en silencio. Sabían que la partida estaba perdida. «Ah, Alfonso», lo llamé cuando llegaba a la puerta. «Una cosa más. ¿Sabes quién será el nuevo director general?» «Mi hijo, Daniel Ruiz, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Complutense. Ese al que llamabas inútil». La puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la sala. Me quedé sola con Javier y los testaferros, que me miraban con una mezcla de admiración y temor. «Ha sido impresionante», dijo Marcos Villanueva. «Gracias por su ayuda. Su comisión será transferida hoy mismo». Cuando todos se fueron, me quedé sola con Javier en esa sala lujosa del Palace. Me temblaban las piernas y tuve que sentarme. «¿Estás bien?», preguntó. «He esperado este momento desde septiembre. Y ahora que ha llegado...». Me callé, buscando las palabras. Pensé que me sentiría mejor, más satisfecha. La venganza nunca es tan dulce como esperamos, Carmen. No era venganza, lo corregí. Era justicia. Mi hijo necesitaba recuperar su dignidad y Alfonso necesitaba aprender que no se puede pisar a la gente sin consecuencias. Salimos del hotel bajo el sol frío de diciembre. Madrid bullía con su vida de siempre. Oficinistas corriendo, turistas fotografiando la fuente de Neptuno, mendigos pidiendo en las esquinas. El mundo seguía girando, ajeno a que acababa de cambiar el destino de varias personas. «¿Qué le vas a decir a Daniel?», preguntó Javier mientras parábamos un taxi. La verdad, que su madre hizo lo que tenía que hacer, que a veces el amor de madre mueve montañas o compra empresas. ¿Y si Alfonso no acepta el puesto? Me encogí de hombros. Ese es su problema. Yo le he ofrecido más de lo que él le ofreció a mi hijo. Si su orgullo no le deja aceptarlo, allá él. El taxi me dejó en Carabanchel. Subí a casa despacio, saboreando cada escalón. En el rellano del tercero me crucé con la señora Paquita. «Carmen, qué elegante vas hoy». «Gracias, Paquita. He tenido una reunión importante». «¿Algo del pobre Daniel?» «Ay, hija, ¿cómo está el chico desde que dejó ese trabajo?» Si supiera, pensé. Si supiera que el pobre Daniel acaba de convertirse en director general de la empresa que lo humilló. Entré en casa y me quité los zapatos de tacón. Me dolían los pies, pero era un dolor bueno, un dolor ganado. Fui a la cocina y me serví una copa de vino, algo que no hacía desde hacía años. En la pared, la foto de Roberto me miraba con su sonrisa eterna. Levanté la copa hacia él. Por nuestro hijo, Roberto,
por el hombre en que se ha convertido a pesar de todo, y por las madres que no se rinden nunca. El teléfono sonó. Era Daniel. Mamá, ¿dónde estás? Llevo toda la mañana llamándote. En casa, hijo. Ven, tenemos que hablar. ¿Ha pasado algo? Miré por la ventana. Alfonso Herrera estaría llegando a su casa de La Moraleja, a contarle a su familia que lo habían perdido todo, que una viuda de Carabanchel les había comprado la empresa, que tendrían que empezar de cero. Sí, hijo, ha pasado algo. Ha pasado que ya nadie volverá a humillarte. Nunca más. La próxima vez que alguien quiera pisar a una persona trabajadora, que lo piense 2 veces. Que se asegure de que su madre no tenga recursos. Porque las madres somos capaces de todo. Absolutamente todo. El 7 de enero de 2020, mi hijo entró por la puerta principal de Herrera Autopartes como director general. Yo lo acompañé, no como la madre que fue a verlo humillado, sino como la propietaria mayoritaria de la empresa. Daniel llevaba un traje nuevo azul marino y esa mirada decidida que creí que había perdido para siempre. Habían pasado apenas 5 semanas desde la reunión en el Palace, pero parecían 5 años. La recepcionista, la misma que me había enviado a servicios generales aquel día terrible, se levantó de un salto al vernos. Buenos días, señor Ruiz, señora Ruiz. Los empleados están reunidos en el salón de actos, como solicitaron. Gracias, Marta. Daniel había memorizado los nombres de todos. Vamos en 5 minutos. Recorrimos las instalaciones. Era extraño estar ahí sin angustia, sin ese nudo en el estómago. Los pasillos olían a desinfectante industrial, pero ya no me parecía un olor a humillación. Era solo el olor de una empresa que necesitaba cambios. ¿Nerviosa?, me preguntó Daniel mientras esperábamos frente al salón de actos. Eso debería preguntártelo yo a ti, hijo. Estoy bien, mamá. Por primera vez en meses, estoy bien. Entramos al salón, donde 75 empleados esperaban con caras de preocupación. Reconocí a algunos. El jefe de planta que nunca intervino cuando veía a Daniel fregando. La secretaria que le entregó los miserables 450 euros. Los operarios que lo miraban con lástima. Todos ahí, esperando saber qué iba a pasar con sus trabajos. Daniel subió al estrado. Yo me quedé a un lado, observando. Mi hijo, mi niño que lloraba en mis brazos, oliendo a lejía, ahora de pie ante todos ellos, con la espalda recta y la voz clara. Buenos días a todos. Como sabrán, ha habido cambios en la propiedad de la empresa. Mi nombre es Daniel Ruiz y desde hoy soy el nuevo director general. Murmullos. Algunos lo habían reconocido. El chico de limpieza convertido en jefe. Las vueltas que da la vida. Sé que muchos de ustedes me recuerdan de mi anterior paso por la empresa. Daniel hizo una pausa. Algunos incluso se rieron. Otros miraron hacia otro lado. No importa. No estoy aquí para ajustar cuentas personales. El silencio era total. Vi cómo algunos bajaban la mirada, avergonzados. Estoy aquí para salvar esta empresa. Y lo primero que quiero decirles es esto. Aquí, a partir de hoy, cada trabajador será tratado con dignidad y respeto. Desde el director hasta el personal de limpieza. Todos somos necesarios. Todos merecemos dignidad. Una mujer mayor del fondo levantó la mano. Señor Ruiz, ¿qué pasa con los salarios atrasados? Llevamos 3 meses cobrando a cuentagotas. Se pagarán íntegramente esta semana. Todo lo que se les debe, con intereses.
La sala estalló en murmullos de incredulidad. Daniel levantó la mano para pedir silencio. La nueva propiedad ha inyectado capital suficiente. Nadie trabajará gratis ni un día más. Y los salarios se revisarán para ajustarse, como mínimo, al convenio del sector. Algunos de ustedes han estado cobrando por debajo del mínimo legal. Eso también se corregirá con carácter retroactivo. Vi lágrimas en algunos rostros. Gente que llevaba meses sin poder pagar la hipoteca, que había tenido que pedir prestado para comer. Mi dinero, el dinero del tío Joaquín, por fin servía para algo bueno. Las primeras semanas no fueron fáciles. Alfonso, en su desesperación, intentó demandar por fraude. Decía que lo habíamos engañado, que había vicio de consentimiento, que la venta era nula. Su abogado, ese estirado del primer día, presentó una demanda de 30 páginas llena de argucias legales. Javier me llamó una tarde de febrero, riéndose. ¿Te acuerdas del juez Martínez, el que llevó lo de Roberto? ¿Cómo olvidarlo? Pues le ha tocado el caso y no está nada contento con Alfonso Herrera. Por lo visto, conoce su historial. Varias demandas laborales previas, todas perdidas. La vista fue en marzo. No fui, pero Javier me lo contó todo. Alfonso llegó en taxi. Ya no tenía los Mercedes. Y con un abogado de oficio, porque el bufete caro lo había abandonado al no poder pagarles. El juez escuchó sus argumentos durante exactamente 15 minutos, antes de desestimarlos todos. La compraventa es perfectamente legal, sentenció. El demandante firmó libremente y con asesoramiento legal. Que no investigara quién estaba detrás de la empresa compradora es su problema, no vicio del consentimiento. Demanda desestimada. Costas al demandante. 15.000 euros en costas judiciales. El último clavo en el ataúd financiero de Alfonso Herrera. A finales de marzo me enteré por Pilar, que todo lo sabe, que habían embargado la casa de La Moraleja. Alfonso y Elena tuvieron que mudarse a un piso de alquiler en Móstoles. Un tercero sin ascensor, me dijo Pilar, con esa mezcla de lástima y satisfacción que ponemos cuando vemos caer a los soberbios. Mientras los Herrera se hundían, la empresa resurgía. Daniel tenía un don natural para los negocios, algo que Alfonso nunca supo ver, cegado por su clasismo. En 6 meses consiguió lo que parecía imposible: recuperar contratos perdidos, conseguir nuevos clientes, devolver la confianza al sector. El secreto es simple, mamá, me explicó una tarde en mi cocina. Trato a la gente con respeto, cumplo lo que prometo y no gasto en tonterías. Alfonso tenía 2 secretarias personales y un coche de empresa de 100.000 euros. Yo tengo una asistente compartida y voy en mi Ford Focus. Los números hablaban solos. Las plantas de producción pasaron del 30 al 65% de capacidad. Los pedidos se entregaban a tiempo. Los empleados, motivados por el buen trato y los salarios justos, rendían el doble. Incluso conseguimos un contrato pequeño con Volkswagen para piezas específicas. Yo iba a la empresa una vez por semana, los viernes. No para controlar, confiaba plenamente en Daniel, sino para ver el cambio. Donde antes había caras largas y hombros caídos, ahora había gente trabajando con ganas. La cantina, que Alfonso había cerrado para ahorrar, la reabrimos con precios subvencionados. Pequeños detalles que marcaban la diferencia. Un viernes de junio me encontré con Marta, la recepcionista, llorando en el baño. ¿Qué pasa, hija? Nada, señora Carmen, es que... Se secó las lágrimas.
hoy he cobrado la paga extra completa. Hacía 2 años que no veía una paga extra. Y mi hijo necesita aparato en los dientes, y yo creía que no iba a poder. Perdone, qué tontería. No es ninguna tontería. Los dientes de tu hijo son importantes. La abracé mientras lloraba. ¿Cuánta gente había sufrido por la avaricia y la mala gestión de Alfonso? ¿Cuántas familias pasando apuros mientras él presumía de coches de lujo? Las noticias sobre la caída de los Herrera me llegaban por diversos conductos. Elena lo abandonó en mayo. No podía soportar vivir en un piso de 60 metros en Móstoles, después de su mansión de La Moraleja. Se fue a vivir con su hermana a Santander, dejando a Alfonso solo con su fracaso. Cristina fue más práctica. En abril me enteré de que se había casado con un empresario del sector farmacéutico, un hombre de 60 años con más dinero que sentido común. La misma Cristina que humilló a mi hijo por no estar a su altura social, vendió su juventud al mejor postor. Daniel se enteró por las redes sociales. ¿Te afecta?, le pregunté. No, mamá, me da pena si acaso. Nunca me quiso. Solo quería lo que creyó que yo podía darle. Cuando vio que no era así, mostró su verdadera cara. Alfonso aguantó hasta julio. Entonces, tragándose todo su orgullo, llamó a la empresa. Quería el puesto de asesor que le había ofrecido. 1.500 euros le parecían ahora una fortuna, comparados con la nada que tenía. Daniel me llamó para consultarme. Es tu decisión, hijo. Tú eres el director general. No quiero ser como él, mamá. No quiero ser alguien que disfruta con la humillación ajena. Entonces, sé mejor que él. Dale el trabajo si crees que puede aportar algo, pero con condiciones claras. Alfonso empezó a trabajar en agosto. Asesor senior, departamento de compras, 1.500 euros al mes. El primer día tuvo que presentarse ante todo el departamento, incluidos algunos de los operarios a los que había tratado como basura. Lo hizo con la cabeza baja y la voz temblorosa. El león sin dientes ni garras. Lo vi un día en la cantina, comiendo solo el menú de 5 euros. El mismo hombre que gastaba más en una comida de negocios que lo que pagaba a mi hijo al mes. Me senté frente a él. Carmen. Alfonso. Nos miramos en silencio. Había envejecido 10 años en 10 meses. El pelo se le había vuelto gris. Tenía bolsas bajo los ojos y las manos le temblaban ligeramente. ¿Vienes a regodearte?, preguntó sin levantar la vista del plato. No, vengo a recordarte que tienes trabajo gracias a mi hijo, ese al que llamabas inútil. Lo sé. Y que comes gracias a la empresa que casi destruyes. Lo sé. Bien, mientras lo tengas claro. Me levanté para irme, pero su voz me detuvo. Carmen, lo siento. Me volví a mirarlo. No me lo digas a mí. Díselo a todos los trabajadores a los que pagaste una miseria, a los que humillaste, a mi hijo, a tu propia familia a la que arrastraste en tu caída. Se lo he dicho a Daniel. Me pidió perdón. ¿Y? Me dijo que el perdón se gana con actos, no con palabras, que tengo que demostrar que he cambiado. Mi hijo, mi sabio hijo, que aprendió más de la adversidad que de todos sus libros universitarios. Entonces demuéstralo, Alfonso. Trabaja duro, trata a todos con respeto y quizá, solo quizá, algún día recuperes algo de dignidad. Lo dejé ahí, encorvado sobre su bandeja de comida barata, convertido en lo que siempre temió ser, un don nadie. La justicia a veces tarda, pero cuando llega, llega completa. Enero de 2021 llegó con nieve. Algo raro en Madrid.
Desde la ventana de mi despacho en la empresa. Sí, al final me había hecho un pequeño despacho. Veía el polígono de Alcobendas cubierto de blanco. 1 año. Hacía exactamente 1 año que entramos por esa puerta como nuevos dueños. Ahora, el cartel de la entrada ya no decía Herrera Autopartes. Mi hijo había insistido en cambiarlo. Autopartes Ruiz S.A. ¿No te parece demasiado personalista?, le había preguntado cuando me lo propuso. Es nuestro apellido, mamá, el apellido de papá. ¿No crees que se lo merece? Y así Roberto, 30 años después de morir en aquella obra, tenía su nombre en una empresa. La vida da vueltas extrañas. Esa mañana de enero, Daniel entró en mi despacho con una carpeta y una sonrisa que no la había visto en años. Los números del último trimestre, mamá. Querrás sentarte para leerlos. Beneficios. Por primera vez desde 2016, la empresa cerraba un trimestre con beneficios netos. No era una fortuna, pero ahí estaba. Números negros donde durante años solo hubo rojos. 95 empleados, continuó Daniel. 20 más que cuando llegamos. Y la planta de Valencia empieza a producir el mes que viene. La planta de Valencia. Una de las apuestas de Daniel que algunos consideraron una locura. Pero él había estudiado el mercado, había visto la oportunidad y había actuado. Sin megalomanías, sin derrochar. Una nave modesta pero moderna que nos abriría el mercado levantino. Estoy orgullosa de ti, hijo. Todo esto es gracias a ti, mamá. Si no hubieras... No, lo corté. Yo puse el dinero. Tú pusiste el trabajo, la inteligencia, el corazón. Esta empresa funciona porque tú la diriges bien, no por cómo llegaste a dirigirla. Me levanté y fui hasta el archivador. Saqué unos papeles que llevaba días preparando. ¿Qué es eso? Mi jubilación. La he solicitado para marzo. 61 años, 35 cotizados. Me toca descansar. Daniel me miró como si le hubiera hablado en chino. ¿Jubilarte? ¿Tú? He trabajado desde los 18 años, hijo. Primero en la fábrica textil, luego fregando suelos, después en el seguro. Estoy cansada y tranquila. Sé que dejo la empresa en buenas manos. Pero, ¿este es tu proyecto? No, este es tu proyecto. Yo solo fui el instrumento para que recuperaras tu dignidad. Ahora, mi trabajo está hecho. Febrero trajo algo inesperado, el amor. Daniel fue a la Feria Internacional de Componentes de Automóvil en IFEMA. Yo la acompañé, más por curiosidad que por necesidad. Y allí, en el stand de un proveedor de sistemas de frenado, la conoció. Lucía Méndez, 28 años, ingeniera industrial, morena, con ojos verdes que brillaban cuando hablaba de coeficientes de fricción y aleaciones especiales. La vi explicarle a Daniel las ventajas de su nuevo sistema y supe, con ese instinto de madre, que algo había cambiado en mi hijo. Es brillante, me dijo esa noche durante la cena. ¿Sabes que diseñó ella sola una mejora que reduce el desgaste de las pastillas en un 30%? Y es guapa. Mamá, ¿qué? Tengo derecho a preguntar. Sí, es guapa, pero eso no es lo importante. Es como yo, mamá. Viene de abajo. Su padre es mecánico en Vallecas. Su madre limpia casas. Estudió con becas y trabajando los fines de semana. Me entiende. 2 palabras que Cristina nunca habría podido decir sobre Daniel. Porque para entender hay que haber vivido, hay que haberse manchado las manos, hay que conocer el valor del esfuerzo.
Las siguientes semanas, Daniel encontró cada vez más excusas para reuniones con proveedores de sistemas de frenado, hasta que un día me pidió mi opinión. ¿Crees que es demasiado pronto? Lo de Cristina fue hace poco más de un año. Hijo, Cristina fue un error. Todos nos equivocamos. Lo importante es aprender y seguir adelante. ¿Y si vuelve a salir mal? Me senté frente a él. Mi hijo, tan valiente para los negocios, tan inseguro para el amor. Las heridas que dejan las personas que deberían querernos son las que más tardan en sanar. ¿Sabes qué me enamoró de tu padre? Pocas veces hablaba de esto. No fue su físico, aunque era guapo el condenado. Fue que me trató como una igual. Yo era una obrera de fábrica y él un encargado de obra, pero nunca me miró por encima del hombro. Me respetaba. ¿Lucía te respeta? Sí. Te valora por quien eres, no por lo que tienes. Ni siquiera sabe que soy el dueño de la empresa. Cree que soy solo el director general. Mejor aún, invítala a cenar, pero a un sitio normal, no vayas de importante, y sé tú mismo. La primera cena fue en marzo, en una tasca de Vallecas cerca de donde vivía Lucía. Me lo contó todo después, cómo hablaron hasta que echaron el cierre, cómo ella le confesó que también había sufrido humillaciones por su origen humilde, cómo los dos rieron recordando anécdotas de infancia en barrios obreros. Me gusta, mamá, me gusta de verdad. ¿Y tú a ella? Eso parece. Sonrió como hace años no lo veía sonreír. Mi jubilación oficial fue el 31 de marzo. Hicieron una pequeña fiesta en la empresa. Nada ostentoso, yo había insistido. Café, pasteles y los trabajadores que quisieran pasar a despedirse. Vinieron todos, hasta Alfonso. Lo había visto poco en los últimos meses. Cumplía con su trabajo, mantenía un perfil bajo y había recuperado algo de peso y color. Me buscó al final de la fiesta, cuando ya quedaba poca gente. Carmen, ¿podríamos hablar? En privado. Aquí no, Alfonso. Si quieres hablar, mañana a las 5 en la cafetería de la estación de Atocha, en terreno neutral. La estación de Atocha bullía con su actividad normal cuando llegué. Alfonso ya estaba esperando en una mesa del fondo, con 2 cafés. Se había vestido con cuidado. Traje modesto pero limpio, corbata bien anudada. El hombre que intentaba reconstruirse. Gracias por venir, empezó. ¿Dijiste que querías hablar? Habla. He estado pensando mucho este año, sobre todo sobre aquella mañana cuando te vi en la puerta del baño, mirando a tu hijo. No necesito recordarlo. No, déjame terminar. Vi tu cara ese día y no entendí nada. Pensé que eras otra madre sobreprotectora, que no entendía cómo funcionan los negocios. Pero ahora que lo he perdido todo, que he tenido que empezar de cero, que me he visto humillado y despreciado, ahora entiendo lo que es perder la dignidad. Bebí mi café en silencio. No iba a ponérselo fácil. Mi mujer me abandonó. Mi hija me vendió por un viejo con dinero. Mis amigos empresarios cruzan de acera cuando me ven. Y trabajo para el hombre al que humillé, ganando lo justo para vivir en un piso de mala muerte en Móstoles. He tocado fondo, Carmen. ¿Y? Y quería pedirte perdón. De verdad, sin excusas. Fui un miserable contigo y con Daniel. Creí que el dinero y la posición me daban derecho a tratar a las personas como basura. Me equivoqué. ¿Sabes cuál fue tu mayor error, Alfonso? ¿Cuál? Creer que la dignidad depende del trabajo que haces o del dinero que tienes. Mi hijo era igual de digno fregando baños que dirigiendo la empresa.
Tú eras igual de indigno siendo rico que siendo pobre. La dignidad está aquí. Me toqué el pecho. Y tú la perdiste mucho antes de perder el dinero. Alfonso bajó la cabeza. Por primera vez desde que lo conocí, parecía realmente arrepentido. Lo sé, y sé que no merezco perdón. Solo quería que supieras que lo siento y que estoy intentando ser mejor persona. El perdón no se pide, Alfonso, se gana, día a día, acto a acto. Mi hijo te dio una oportunidad que tú no le diste a él. No la desperdicies. Me levanté para irme. Alfonso también se levantó, tendiéndome la mano. Dudé un momento, pero finalmente se la estreché. Su apretón ya no era el de un hombre que intenta demostrar poder. Era el apretón de alguien que ha aprendido la humildad a base de golpes. Sigue trabajando duro, le dije. Trata bien a tus compañeros. Y quizá algún día, cuando yo vea a mi hijo, no recordaré al hombre que lo humilló, sino el que aprendió de sus errores. Esa noche, en mi piso de Carabanchel, preparé cena para 2. Daniel vendría con Lucía por primera vez. Había cocinado cocido madrileño, de esos que alimentan el cuerpo y el alma. Mientras ponía la mesa con mi mejor mantel, el que solo saco en ocasiones especiales, pensé en Roberto, en cómo le habría gustado conocer a la novia de su hijo, verla en presa con su nombre, saber que su sacrificio no fue en vano. Pensé también en el tío Joaquín, ese hombre austero que vivió sin lujos para dejarme un futuro. Sin su herencia, nada de esto habría sido posible. ¿Lo había planeado así? ¿Sabía que algún día necesitaría ese dinero para algo más que vivir? El timbre sonó. Daniel entraba con Lucía, que traía un ramo de flores, sencillas pero bonitas. Señora Carmen, es un placer conocerla por fin, dijo con esa sonrisa sincera que tienen los que no necesitan fingir. Llámame Carmen, hija, y pasa, que el cocido se enfría. Mientras cenábamos, mientras los veía hablar y reírse, mientras notaba cómo se miraban cuando creían que yo no los veía, supe que el círculo se cerraba. La dignidad que Alfonso intentó arrebatarnos había vuelto multiplicada, no solo en forma de empresa próspera o cuentas saneadas, había vuelto en la forma más pura, en la capacidad de mi hijo para amar y ser amado por quien era, no por lo que tenía. La dignidad, esa palabra que se había convertido en mi bandera, brillaba esa noche en mi humilde piso de Carabanchel, en la risa de mi hijo, en la calidez de Lucía, en el cocido de mi madre compartido con amor. Algunos dirían que todo había salido bien al final, pero yo sabía que no era el final, era el principio de una vida donde la dignidad no se negocia, donde el respeto no se compra y donde el amor verdadero no entiende de clases sociales. Y eso sí que era justicia. 15 de octubre de 2022. El monasterio de San Lorenzo del Escorial se alzaba majestuoso contra el cielo azul de otoño. No habíamos elegido el lugar por ostentación. Esos tiempos quedaron atrás con los Herrera. Sino porque a Roberto siempre le gustó llevarnos allí los domingos cuando Daniel era pequeño. Para que el niño vea cosas bonitas, decía. Hoy su hijo se casaba en el lugar donde tantas veces corrió entre los jardines. Lucía estaba radiante, con un vestido sencillo de encaje que su madre y yo
habíamos ido a comprar con ella a un outlet en Las Rosas. Nada de boutiques caras ni diseñadores de renombre. Quiero algo bonito, pero sensato, había dicho. Y en ese momento supe que mi hijo había elegido bien. La ceremonia fue íntima. La familia de Lucía, gente trabajadora y sincera de Vallecas, se mezcló con la nuestra, sin esa tensión que hubo en la boda anterior. El padre de Lucía, Manuel, mecánico con las manos siempre manchadas de grasa, por mucho que las lavara, me dio un abrazo emocionado antes de entrar. Gracias por criar a un hombre de bien, Carmen. Mi niña es feliz. El mérito es mitad mío, mitad del cielo, señalé hacia arriba. Su padre lo cuida desde allí. Daniel esperaba en el altar con ese traje gris que le sienta tan bien. Ya no era el muchacho delgado y roto que llegaba oliendo a lejía. 3 años de trabajo honesto y amor verdadero lo habían transformado en un hombre seguro de sí mismo, pero sin perder la humildad. Cuando vi entrar a Lucía, se le iluminó la cara como cuando era niño y le llevaba una sorpresa. Entre los invitados, discreto en una esquina, estaba Alfonso. Daniel había insistido en invitarlo. Ha cambiado, mamá. Merece una oportunidad. Y ahí estaba, con un traje modesto pero digno, trabajando ahora como consultor independiente por 1.200 euros al mes. Suficiente para vivir sin lujos, pero con dignidad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió levemente. Ya no quedaba rencor, solo el reconocimiento mutuo de 2 personas que habían aprendido lecciones duras. Durante el banquete, en un restaurante familiar cercano, nada de salones de lujo, me senté un momento a tomar el aire en la terraza. Se me acercó una mujer que tardé en reconocer. Elena, la exmujer de Alfonso. El tiempo no había sido generoso con ella. La altivez se había convertido en amargura. El maquillaje caro no podía ocultar las arrugas del desprecio. Así que al final ganaste, dijo sin saludar. No era una competición, Elena. Destruiste mi vida. No, tu marido destruyó vuestra vida con su soberbia y su mala gestión. Yo solo compré los escombros. Se quedó mirándome, buscando qué decir. Ahora trabajaba como vendedora en una boutique de la calle Serrano, me había contado Pilar. De vender a sus amigas ricas a atenderlas como empleada. La vida tiene esas ironías. ¿Sabes que Cristina se divorció? Soltó, como si eso fuera a herirme. Sí, lo sé. El viejo la dejó por otra más joven. Ahora vive conmigo en un piso de alquiler en Chamberí. Mi hija, que iba a ser la heredera de un imperio, vendiendo seguros por teléfono. Lo siento por ella, de verdad. Y era cierto. No sentía satisfacción por la desgracia de Cristina. Solo pena por una mujer que nunca aprendió que el amor no se compra ni se vende. No, no lo sientes. Elena se alejó con su amargura a cuestas. Pero un día alguien te hará lo mismo. La vida da vueltas. Quizá tenía razón. La vida da vueltas. Pero yo había aprendido que si tratas a las personas con respeto, si trabajas con honestidad, si amas sin condiciones, esas vueltas suelen ser a tu favor. Autopartes Ruiz. Ya nadie recordaba que se llamó Herrera. Se había convertido en líder regional del sector. 120 empleados, 3 plantas de producción, contratos con las principales marcas. Daniel había logrado en 3 años lo que Alfonso no pudo en toda su vida. Crear una empresa sólida, basada en el respeto y la eficiencia. Yo iba poco por allí. Mi jubilación era real. Pasaba los días entre mi piso de Carabanchel, el centro de mayores donde había hecho buenas amigas, y los viajes ocasionales que siempre quise hacer y nunca pude.
Había estado en París, en Roma, incluso en Nueva York. Viajes modestos, en temporada baja, pero míos. Una tarde de noviembre estaba regando las plantas del balcón cuando sonó el teléfono. Era Lucía, con la voz entrecortada por la emoción. «Carmen, ven al hospital, ya está aquí». Cogí un taxi con el corazón acelerado. Mi primer nieto había decidido llegar 2 semanas antes de lo previsto, impaciente como su padre. En el Hospital Gregorio Marañón encontré a Daniel paseando por el pasillo como un león enjaulado. «¿Cómo está Lucía?» «Bien, bien. Es fuerte. Pero mamá es un niño sano». Lo abracé mientras lloraba de alegría y nervios. Mi hijo, padre, el ciclo de la vida completándose. Cuando nos dejaron pasar, Lucía estaba exhausta pero radiante, con un bulto pequeñito entre los brazos. Me acerqué despacio, con ese respeto reverencial que provocan los recién nacidos. «¿Quieres cogerlo, mamá?», preguntó Daniel. Tomé a mi nieto con la pericia de los años, pero con la emoción de la primera vez. Era perfecto, morenito como su padre, con los ojos aún cerrados, pero con esa forma de arrugar la nariz que me transportó 30 años atrás. «¿Cómo se va a llamar?», pregunté, aunque sospechaba la respuesta. «Roberto», dijeron los dos a la vez. «Roberto Ruiz Méndez». Las lágrimas corrieron libres por mi cara mientras acunaba al pequeño Roberto. Su abuelo, que nunca conocería, vivía en ese nombre, en esa empresa que llevaba su apellido, en los valores que habíamos transmitido contra viento y marea. «Hola, mi amor», le susurré al bebé. «Soy la abuela Carmen, y te voy a contar tantas cosas de tu abuelo». El domingo siguiente, como todos los domingos desde hace años, la familia se reunió en mi piso de Carabanchel. Pero esta vez éramos más. Daniel, Lucía, el pequeño Roberto dormido en su cochecito. Hasta Alfonso se animó a venir, invitado por Daniel. Traía una tarta de la pastelería del barrio y esa actitud humilde que había aprendido a base de golpes. Mientras preparaba la comida, pollo asado como le gustaba a Roberto padre, los observaba a todos en mi pequeño salón. Daniel enseñándole al bebé a Alfonso, explicándole los planes de expansión de la empresa. Lucía ayudándome a poner la mesa, integrada ya como la hija que siempre quise. El retrato de Roberto presidiendo la escena desde la pared. «La empresa va tan bien que estamos pensando en abrir una fundación», me contó Daniel durante la comida, «para dar becas a hijos de trabajadores, para que estudien y no tengan que elegir entre trabajar y formarse. Tu padre estaría orgulloso». «Y el tío Joaquín», añadió. «Al final su dinero está ayudando a mucha gente». Alfonso, que comía en silencio, levantó la vista. «Es una gran idea, Daniel. Si necesitas ayuda para estructurarla legalmente, conozco a gente». Era extraño verlo así, colaborador en lugar de jefe, humilde en lugar de soberbio. La vida lo había molido como el trigo, pero de esa molienda había salido un hombre mejor. Tarde, pero había aprendido. Después de comer, mientras los hombres veían el fútbol y Lucía dormitaba en el sofá, agotada por las noches sin dormir del bebé, me senté en la cocina con mi café de después de comer. Desde la ventana veía el mismo parque donde Daniel jugaba de niño, donde se sentó destrozado tras dejar Herrera Autopartes, donde ahora pasearía a su hijo. Pensé en el precio de la dignidad, en lo que había costado recuperarla. 1,5 millones de euros, dirían algunos. Pero yo sabía que el precio real había sido otro. Las noches sin dormir fregando oficinas, las humillaciones tragadas, las lágrimas derramadas. Y también la determinación de no permitir que pisotearan a mi hijo. La frialdad para planear la jugada perfecta.
la paciencia para esperar el momento exacto. ¿Había valido la pena? Mirando a mi familia reunida en el pequeño piso donde había vivido toda mi vida adulta, la respuesta era clara. Cada euro gastado, cada noche sin dormir, cada lágrima tragada había valido la pena, porque la dignidad no se negocia. Se defiende, se recupera, se transmite de generación en generación como el bien más preciado. Mi hijo la había perdido fregando baños y la había recuperado dirigiendo una empresa. Pero no era la empresa lo que le devolvió la dignidad. Fue saberse amado, respaldado, defendido hasta las últimas consecuencias. El pequeño Roberto empezó a llorar. Me levanté para ir hacia él, pero Daniel ya lo había cogido en brazos, meciéndolo con esa torpeza hermosa de los padres primerizos. «Tranquilo, campeón», le decía. «El abuelo Roberto te cuida desde el cielo, y la abuela Carmen te cuidará aquí en la tierra. Vas a crecer rodeado de amor y respeto. Nadie, nunca, te va a hacer sentir menos de lo que eres». Alfonso observaba la escena desde su rincón. Nuestras miradas se cruzaron y por primera vez vi en sus ojos algo parecido al entendimiento real. Él también había sido padre. También había querido lo mejor para su hija. Solo que se había equivocado en el método, creyendo que el dinero y el poder eran el camino, cuando el camino siempre fue el amor y el respeto. La tarde cayó suave sobre Carabanchel. Lucía amamantaba al bebé en mi dormitorio. Daniel y Alfonso hablaban de la fundación con entusiasmo genuino. Y yo, desde mi cocina de siempre, lavaba los platos pensando que algunas batallas hay que pelearlas, cueste lo que cueste. Que a veces hay que convertirse en algo que nunca pensaste ser, inversora, estratega, incluso vengadora, para proteger lo que amas. Pero al final, cuando el polvo se asienta y las heridas cicatrizan, lo que queda no es la venganza ni el rencor. Lo que queda es el legado. Una empresa que trata a sus trabajadores con dignidad. Un hijo que aprendió el valor del respeto en la adversidad. Un nieto que crecerá sabiendo que su valía no depende de su cuenta bancaria, sino de su corazón. La dignidad no se negocia. Ese era el legado de los Ruiz. De Roberto, el albañil que murió trabajando. De Carmen, la viuda que fregó 1000 suelos. De Daniel, el licenciado que limpió baños. Del pequeño Roberto, que crecería libre de tener que demostrarle nada a nadie. Mientras secaba el último plato, sonreí. Había valido la pena. Cada lágrima, cada euro, cada noche sin dormir. Porque al final del día, cuando tu familia está reunida y a salvo, cuando has hecho justicia sin perder el alma en el proceso, cuando puedes mirarte al espejo y ver a alguien íntegro devolviéndote la mirada, entonces sabes que has ganado la única batalla que importa, la batalla por la dignidad. Y esa batalla, cueste lo que cueste, siempre vale la pena pelearla.